En el número 2, Venezuela, ¿la ayuda llega? La Asociación Venezolana de Servicios de Salud y Orientación Cristiana recibió un cargamento con suplementos vitamínicos y nutricionales. La directora de esta organización ha confirmado a CNN esta información y dijo no saber de dónde provino el cargamento. La donación, informó, irá a niños y a mujeres en condición vulnerables. Cabe recordar que el presidente Nicolás Maduro ha rechazado permitir el ingreso al país de la ayuda humanitaria que se concentra en Cúcuta, Colombia, y también en otras localidades, y ha negado repetidamente que exista una crisis humanitaria en Venezuela. En el número 1, Venezuela, siguen las marchas. Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, ha convocado una nueva movilización para exigir la dimisión del presidente Nicolás Maduro y para que se permita la entrada de la ayuda humanitaria. Las manifestaciones van a tener lugar en coincidencia con el Día Nacional de la Juventud. Precisamente por eso, en el centro de protestas estarán los estudiantes universitarios que apoyan a Guaidó y que solicitan la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. También se ha informado que estudiantes que apoyan a la revolución bolivariana van a salir a las calles a defender justamente las 2 décadas en el poder de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Precisamente este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu VZLA protestas. Numeral conclu VZLA protestas. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Este martes los venezolanos vuelven a las calles. El equipo de Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino del país, convocó una nueva jornada de manifestaciones cuando se conmemora el Día de la Juventud. Una vez más, se exigirá que no bloqueen el ingreso al país de la ayuda humanitaria. Para ello se pedirá nuevamente a las Fuerzas Armadas que permitan la apertura de un canal humanitario. Representantes del movimiento estudiantil y de las juventudes del partido Voluntad Popular ya han respaldado este llamado. Los manifestantes aprovecharán la ocasión para rendir homenaje a los jóvenes fallecidos en anteriores jornadas de protestas y para reiterar el compromiso con la libertad y la democracia. Simpatizantes del presidente Nicolás Maduro, por su parte, saldrán también a las calles, como nos informa nuestro compañero Jorge Luis Pérez Valeri. Efectivamente, el país se prepara para otra jornada de manifestaciones que tanto chavismo como oposición tienen planeado realizar en un día en el que se celebra la juventud. El 12 de febrero, Día de la Juventud en este país. Los opositores quieren marchar a través de una de las principales avenidas de Caracas, la avenida Francisco de Miranda. Van a detenerse en varios puntos para hacer honor a aquellos jóvenes que han caído en manifestaciones opositoras en años pasados, manifestaciones que en ocasiones previas se tornaron violentas y dejaron saldos de víctimas fatales. Eso va a ocurrir durante el día y luego en la noche quieren llevar a cabo una vigilia en la Plaza Bolívar de Chacao. Vamos a escuchar justamente lo que tiene preparado para mañana la dirigencia opositora estudiantil, que además insiste en apoyar a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y respaldarlo también en las estrategias que está llevando a cabo, como por ejemplo el voluntariado para la ayuda humanitaria, que ya está en la frontera, pero que no cuenta con la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para poder ingresar al país. Todas esas personas que cayeron en esos años pasados, fecha que hoy en día conmemoramos, viven a través de nosotros. Todas esas personas que en este momento están fuera de las fronteras, jóvenes que quieren estar aquí terminando sus carreras universitarias y no lo están haciendo, viven y luchan a través de nosotros. El 12 de febrero no es solamente una fecha en un calendario, el 12 de febrero es un día que representa el espíritu de lucha de la juventud. Y por eso el día de hoy estamos aquí para decir que eso mismo vamos a conmemorar mañana. Y lo vamos a conmemorar en toda Venezuela. Va a ser una convocatoria nacional acompañado con el movimiento estudiantil a nivel nacional.
Una manifestación que no solo quieren llevar a cabo en Caracas, también en distintas ciudades del país, con distintos movimientos estudiantiles de las casas de estudio más importantes de Venezuela, pero también el oficialismo, el chavismo, está convocando a los suyos en este Día de la Juventud a marchar en el centro administrativo de la ciudad. Quieren llegar hasta la Plaza Bolívar de Caracas, la principal, el centro, pleno centro de la capital venezolana. Allí pues se harán eco de los mensajes que ya hemos escuchado del discurso de Nicolás Maduro en insistir en que, por ejemplo, esta ayuda humanitaria que ya está allí en la frontera es un pretexto para querer invadir militarmente a Venezuela, insistiendo en que el país no necesitaría esta ayuda humanitaria porque aseguran que lo que ocurre en Venezuela es un bloqueo financiero por parte de Estados Unidos que le impide a Nicolás Maduro comprar alimentos y medicinas. Esa es la postura del sector oficialista, que también mañana estará entonces marchando en las calles de Caracas, en una parte de la ciudad, para exponer su postura, sus puntos de vista. Un día entonces que se espera sea movido tanto en el este como en el oeste de la ciudad capital. Gracias a Jorge Luis por su completo informe. Y este lunes se entregó el primer cargamento de insumos de esa ayuda humanitaria pedida por Juan Guaidó. El organismo receptor fue la Asociación de Centros de Salud AVESOC, sin que se haya especificado, como decíamos anteriormente, su procedencia. El propio Guaidó fue el encargado de informar sobre el cargamento, que, según dijo, incluye 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas. Mientras tanto, unas 100 toneladas de asistencia humanitaria permanecen estancadas en Cúcuta, una ciudad como tantas otras donde muchos venezolanos acuden al sacrificio y también al ingenio para sobrevivir. El reporte es de mi compañero Fernando Ramos. La esperanza de muchos venezolanos, muchos de ellos en clínicas y hospitales, otros que llegan hasta Colombia buscando mejores condiciones de vida, está en estas bodegas a mi espalda, en donde están depositadas cerca de 100 toneladas de alimentos y de medicinas. La ayuda humanitaria que dice Estados Unidos es la cuota inicial de mucha más que llegará en los próximos días a este país. Lo que yo te pueda decir o no te pueda decir en estos momentos tiene un solo nombre. Es esto que está pasando aquí, la gente que está pasando, la gente que está desesperada en Venezuela, de verdad. Nosotros le pedimos a este señor presidente, al señor Maduro, que pues que haga y deje que eso pase para que esa gente que está necesitada de verdad pueda pues obtener esa ayuda que le están dando otros países pues para salvar vidas, pues, ¿me entiendes? Para matar hambre, para que la gente se sienta más cómoda, porque está muy incómoda, pues el venezolano hoy en día está desesperado. Hasta hace apenas pocos años habría sido impensable, casi que imposible, poder caminar por una calle céntrica de Cúcuta, frontera con Venezuela, con esa cantidad de dinero en las manos. Pero son bolívares que han perdido gran parte de su valor. Por eso los migrantes venezolanos que llegan a esta ciudad se preguntan qué hacer con ellos. Pues bien, hay quienes se las ingenian para, a través del arte, devolverles algo de lo que antes costaba. José Luis es un migrante venezolano. Vive del rebusque, de lo que puede conseguir al día para poder comer. Y fue quien tuvo la idea de convertir los billetes en artesanías, en manualidades. Nosotros lo hacemos porque ya esta plata en Venezuela no vale nada. Y estamos seguros que este gobierno tiene que caer para prosperar, pues, y uno trae para el pueblo. En la elaboración de este cisne, por ejemplo, se utilizaron cerca de 900 billetes, bolívares soberanos, que en otras épocas habría sido toda una fortuna. Cuando ves esta cantidad de dinero, me da lástima. ¿Piensas en tu época? Claro. ¿Qué hacías antes con esto? No, ¿de qué no hacía yo con un poco de plata de esto? No, todo lo que da lástima. Ahora José Luis y su familia tienen la fe puesta en que la ayuda humanitaria que está en Cúcuta empiece a llegar cuanto antes a Venezuela. Dice que nunca ha dejado de soñar con volver a su país. La pregunta ahora es cómo lograr que esta ayuda pase a territorio venezolano.
teniendo en cuenta que el puente internacional Tienditas está bloqueado por grandes contenedores y también la cisterna de un camión de combustibles. Los delegados de la Asamblea Nacional de Venezuela y de Juan Guaidó dicen que van a organizar un corredor humanitario para lograr que estos productos, medicinas y alimentos lleguen a las personas que más lo necesitan en el vecino país. Para CNN, Fernando Ramos, Cúcuta, Colombia. Gracias, Fernando, por su completo reporte. El presidente Nicolás Maduro dice no a la ayuda humanitaria, pero sí aprueba reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas, hasta ahora leales a su gobierno. Este domingo Maduro anunció la compra de miles de lanzamisiles tierra-aire y señaló que las nuevas armas se van a utilizar para prevenir una agresión extranjera, adelantando además que comprará muchísimas más. La Contraloría General de Venezuela también ordenó una auditoría al patrimonio de Juan Guaidó. El organismo alega que Guaidó habría recibido dinero sin justificación cuando la Constitución Política del país establece que los diputados de la Asamblea Nacional no pueden recibir otras remuneraciones ni ser propietarios de empresas. La institución también acusa a Guaidó de ocultar datos en la declaración jurada del patrimonio. El jefe del Parlamento defendió asegurando que siempre ha promovido la transparencia y siempre, según precisó, se ha opuesto a la corrupción. Escuchemos. Y hoy nos amenazaban con el tema del patrimonio. Y como seguramente todos ustedes, y siempre lo dije desde que estuve en el movimiento estudiantil, no he vivido de la política, sino para la política, para el servicio público. Y siempre hemos denunciado la corrupción en cualquier espacio. Y lo seguiremos haciendo con transparencia, además. Así que las amenazas de todos esos funcionarios creo que deben quedar claramente que no nos intimiden. Sí. Bueno, y tal como les comentaba al comienzo del programa, a partir de este martes vamos a tener una cobertura especial en la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo se entregará la ayuda humanitaria? ¿Cuándo se entregará? Fernando del Rincón estará llegando a Cúcuta con su equipo para informarles sobre todo lo que suceda allí. Y mañana en Conclusiones tendremos un programa especial en horario especial, 9 de la noche, no 10 de la noche, 9 de la noche, hora de Miami. Así que la invitación está cursada, imperdible el programa. Pero precisamente el tema de la ayuda humanitaria y también de las protestas convocadas para este martes es un tema muy importante y por eso lo vamos a conversar con mi invitado. Le doy la más cordial bienvenida a Hasler Iglesias, dirigente del Partido Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Hasler, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Gracias por estar en el programa. La juventud en un país bastante asolado por la crisis tiene muy poco que perder, según dicen algunos, y mucho que ganar a la hora de salir a la calle a protestar, aunque los riesgos sean altos. ¿Qué esperan ustedes de esta marcha que va a tener lugar mañana? ¿Volver a ganar la calle para mostrar cohesión, para presionar una salida del gobierno? ¿Eso es lo que realmente quieren? Buenas noches. Sí, sin duda, el día de mañana esperamos que, como estas últimas semanas, los venezolanos podamos encontrarnos en la calle con una disciplina no violenta y con una visión muy clara de cuál es el futuro que queremos. Mañana la convocatoria, si bien es el Día de la Juventud, donde recordamos a unos jóvenes que se enfrentaron en nuestra guerra de independencia a un ejército completamente profesional y lograron vencerlos, también mañana y todos estos días pues hemos visto a un pueblo de Venezuela sin armas que busca de manera pacífica derrotar con la fuerza del pueblo en la calle y con la fuerza de la Constitución a un régimen que está usurpando el poder y que está causando muchísimo sufrimiento. Inexorablemente se vienen a mi mente las marchas del año 2014 que se prolongaron por varios meses, fueron largas y muy masivas. ¿Por qué crees que estas marchas pueden ser más determinantes que las que ocurrieron hace 5 años atrás? Porque hay otros factores políticos, obviamente, que están presentes en el día de hoy y que también me gustaría preguntarte, ¿qué previene que el gobierno no va a utilizar la misma estrategia que utilizó el 2014, que fue básicamente enfriar la calle?
Mira, las diferencias son varias, ¿no? Primero, si lo vemos desde el liderazgo, este año tenemos un liderazgo unificado, no solo alrededor de una persona, sino también alrededor de una ruta política, que es el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro, la instalación de un gobierno de transición y luego la convocatoria a unas elecciones libres. Pero también tenemos las rupturas que han habido dentro de las propias personas que estaban a favor de Nicolás Maduro en un pasado, como es el caso de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que se encuentra en el exilio, en Colombia, o también el caso de numerosísimos militares que seguramente han sido noticia, que se han pronunciado, muchos de ellos luego de salir del país, o incluso estando dentro y teniendo que ponerse en la clandestinidad, desconociendo el régimen de Nicolás Maduro y apoyando a Juan Guaidó. Y por sobre todas esas cosas, la fortaleza de una población que ha aprendido. Sin duda hemos aprendido a qué nos enfrentamos y cuáles son las maneras más efectivas de hacer escuchar nuestra voz. Y no podemos dejar de lado también el apoyo irrestricto de una comunidad internacional que en el 2014 todavía era quizás tímida a la hora de opinar sobre Venezuela, y hoy ha sido contundente el apoyo que hemos recibido. Y por otro lado, me decías que bueno, ¿qué garantía tenemos de que sí? No, por favor, que Sí, continúe la idea. ¿Qué garantías hay precisamente de que la calle no se enfríe y que el gobierno no aplique esa táctica? Sí, incluso podemos irnos un poco más cerca, no tan lejos del 2014, lo que fue el año 2017. La manera como Nicolás Maduro ha enfriado, si es un término, la calle, ha sido lamentablemente con fuego y metralla, con cárcel y persecución. Recordemos que nada más en el año 2017 tuvimos más de 100 asesinados, la mayoría de ellos jóvenes, y todos ellos en manifestaciones. Hoy, al día de hoy, tenemos más de 900 presos políticos, la cifra más alta que ha alcanzado este régimen, y la historia de Venezuela de presos políticos la tenemos en estos momentos, con personas tras las rejas por causas de opinión, por su conciencia, por su pensamiento. Y eso, digamos, siguen siendo las armas de una dictadura que está perdida, que no tiene el apoyo de la ley, que no está arropada bajo la Constitución, que no cuenta con el apoyo de su población y que está aislada del mundo globalizado. Sin embargo, como tú decías también al principio, los jóvenes tenemos toda una vida por delante, y si esa vida va a ser bajo una dictadura, la verdad es que vale la pena arriesgarnos para conquistar la libertad. Hasler, ¿qué medidas de seguridad están tomando para evitar incidentes o provocaciones? ¿Han establecido alguna suerte de protocolo para evitar a toda costa la violencia, al menos por parte del grupo manifestante? Se entiende que obviamente que hay factores exógenos que podrían también provocar la violencia, pero ¿hay algún tipo de protocolo, alguna recomendación que están realizando para evitar, obviamente, que estas protestas terminen en baños de sangre? Sí, lo primero es la presencia de un liderazgo claro. En el 2014, por ejemplo, luego de que Leopoldo López fue apresado, muchas de estas protestas ocurrían de manera espontánea o quizás sin una organización clara, sin un objetivo unificado, sino que cada quien protestaba por razones distintas. En este caso, la presencia de un liderazgo en la persona de Juan Guaidó, de los diputados, de los dirigentes estudiantiles, políticos y sociales, marca una ruta de cuál es el mecanismo que se utiliza en la protesta, cuál es el consenso de todos los que vamos a salir el día de mañana. Estamos conscientes de que es una protesta no violenta y que a ninguno de los que estemos ahí podemos permitir que alguna persona, incluso probablemente enviada por las propias régimen de Nicolás Maduro, vaya a valerse de la presencia de millones de personas en la calle para hacer uso de la violencia y desprestigiar una lucha que es pacífica. Y eso, evidentemente, apoyado también con los liderazgos de base. Exactamente. Ahora, Hasler, dentro del petitorio que ustedes plantean están las elecciones libres, entre otras. Ahora, si se llegase a una suerte de acuerdo con el gobierno, algo que hoy día de momento parece improbable, pero algo que sí, por supuesto, ha planteado Juan Guaidó, ustedes también suscriben la idea de que es preciso ofrecer amnistía, llámale justicia transicional, a militares y a quienes detentan el poder. ¿Ese sería el precio que hay que pagar para salir de la crisis? Te lo pregunto porque es una pregunta que yo me vengo haciendo durante mucho tiempo. Creo que para que alguien desaloje el poder debe haber siempre y necesariamente un incentivo, sobre todo cuando existe un régimen de las características del de Nicolás Maduro, que está en el poder por tanto tiempo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Sí, así es. Incluso cuando estudiamos
casos de dictaduras como el chileno, el propio caso venezolano en el año 58, la dictadura en España, la transición en Sudáfrica, sin duda ha habido algún nivel de participación de personas que antes eran del régimen dictatorial. Ahora, lo que sí tenemos muy claro en Venezuela y que es hoy por hoy una ley de la República, la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, es que los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía. Que aquella persona que cometa delitos contra los derechos humanos, que haya dado órdenes de torturar, de asesinar, de perseguir, de detener arbitrariamente a los manifestantes o a dirigentes sociales o políticos, como hemos visto durante años, y aquella persona también que haya ejecutado esas órdenes no es susceptible de amnistía. Ahora, aquellos que hoy, teniendo algún nivel de participación, más alto o más bajo, en el régimen de Nicolás Maduro, que se acoplen a la Constitución, que asuman el rol y la obligación que nos plantea la Constitución a todos los ciudadanos de restablecer el orden constitucional, sin duda se les está planteando con esta ley y con el liderazgo de Juan Guaidó que van a poder formar parte de una sociedad democrática en Venezuela, siempre y cuando los delitos, que no haya cometido delitos, mejor dicho, en contra de los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, que sin duda deben ser juzgados, ojalá no nada más en cortes internacionales, sino también en un sistema de justicia aquí en Venezuela, con nuevos jueces elegidos de acuerdo a la Constitución, que ejecuten justicia y que no ejecuten órdenes desde Miraflores ni de ningún otro poder público, como lamentablemente ha estado pasando durante años en nuestro país. ¿Y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello cree que se podrían acoger a una eventual amnistía de esta naturaleza? Esto me lo vas a responder, por favor, después de la pausa, porque vamos a conversar nuevamente, vamos a continuar esta conversación, digo, con Hasler Iglesias, dirigente del partido Voluntad Popular, después de la próxima pausa. Y ya regresamos con Venezuela, 12 de febrero, nueva jornada de manifestaciones a favor y en contra de Nicolás Maduro. Y también las caras del exilio, la historia de mujeres que dejaron Venezuela por una vida mejor y que ahora venden su cuerpo para sobrevivir. Continuamos conversando con Hasler Iglesias, dirigente del partido Voluntad Popular y expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Te preguntaba antes de ir a corte, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y altos jerarcas del gobierno, en caso de pactar una transición, ¿podrían, a tu juicio, acogerse a una suerte de inmunidad? Mira, los primeros en la lista de culpabilidades de delitos de lesa humanidad, de violación a la Constitución, incluso de participación en narcotráfico, y no lo digo yo, lo dice además la OFAC, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene experiencia en la materia, son precisamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Esta amnistía que ha planteado la Asamblea Nacional es para aquel funcionario que se acoja a la Constitución y comience a defender la restitución del hilo constitucional, siempre y cuando, y hago mucho énfasis en esto, no haya cometido delitos de lesa humanidad. Y en Venezuela, los principales delincuentes, los principales criminales de lesa humanidad son Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que además han sido pues la punta de esta pirámide de jerarquía, tanto militar como incluso de civiles armados, que han también cobrado la vida de muchos venezolanos en nuestro país. De manera que este llamado es para funcionarios que incluso pudiendo haber estado inmersos en alguna de estas decisiones del régimen, no hayan cometido delitos de lesa humanidad y están a tiempo aún de ponerse del lado de la Constitución y del pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo y exige y clama que ocurra un cambio político acompañado por las fuerzas civiles y militares de Venezuela. Claro, pero entonces, ¿qué incentivo pueden llegar a tener los jerarcas del poder para desalojar el gobierno? Sí, mira, en este momento lo que se ha planteado, y tú lo decías también al principio, parece muy lejano e improbable que el propio Nicolás Maduro acepte retirarse o que Diosdado Cabello acepte retirarse.
El momento para eso incluso pudo haber sido el año, incluso este mismo año, o incluso el año pasado, antes de haber realizado este fraude electoral. Pero ellos han decidido huir hacia adelante, como lo llamamos aquí en Venezuela, pues aprofundizando cada vez más las violaciones a sus delitos. Ahora, hay gente, y el poder en términos llanos solo se ejerce si hay personas que obedezcan. Un régimen que no es obedecido por nadie no puede mantenerse en el poder. Y hoy ellos se mantienen en el poder por la obediencia del sector militar, porque es el único sector que todavía le rinde obediencia al régimen. Los que nos oponemos abiertamente, pues no lo hacemos, y una población civil importante que se ha mantenido quizás al margen por mecanismos de control social y por la necesidad tan grave que tienen y la manipulación y el chantaje que le aplican desde el régimen. Pero sin duda que el sector militar es un elemento fundamental que hoy obedece al régimen y que debe dejar de hacerlo, aún en contra de la voluntad de quienes ejercen el poder. Y evidentemente que la oposición tiene la esperanza de que ello ocurra. Ahora bien, la intervención militar es una opción, ha dicho el presidente Donald Trump, y Juan Guaidó no descarta solicitar esa intervención militar a los Estados Unidos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, en este momento, digamos, lo que pareciera más factible en lo inmediato es que el régimen de Maduro impida el ingreso de alimentos y medicinas. Incluso nuestro Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aprobó una sentencia en la cual incluso plantea el establecimiento de una misión de paz de fuerzas internacionales que puedan contribuir a que este cargamento de alimentos y medicinas, que está inicialmente en Cúcuta, pero que va a llegar también en los próximos días a Brasil y a una isla del Caribe, pueda ingresar efectivamente a Venezuela. No estamos hablando, como dice Diosdado Cabello, que van a derribar un avión lleno de misiles o de armas. Si ellos se atreven a hacer eso, estarían derribando un avión lleno de alimentos y de medicinas, que viene un pueblo que está muriendo de hambre y de falta de insumos. Me tengo que ir, pero antes cuéntame brevemente, porque el Vaticano postula una solución al conflicto justa y pacífica, y el Papa ha dicho que va a mediar solo si el gobierno y la oposición se lo piden. ¿El Papa podría conseguir lo que otros negociadores no han conseguido? Y una segunda, la neutralidad del sumo pontífice ha sido de cierta forma complaciente con el presidente Nicolás Maduro. Mira, el Vaticano es testigo de primera mano de la poca palabra que tiene el régimen. Ya el Vaticano ha sido mediador. Y yo recuerdo en el año 2016 una mesa de diálogo donde el representante del régimen al lado del representante del Vaticano anunció, por ejemplo, la apertura del canal humanitario. Y hoy estamos, casi 3 años después, 2 años y medio después, hablando de la urgencia, cada vez más urgente, de la apertura de ese canal humanitario. Nosotros esperamos que el Papa, así como lo han hecho los obispos en Venezuela, comprendan que cuando hay una de las partes que no está dispuesto a cumplir, que no está dispuesto a ceder, que no está dispuesto a admitir que se equivocó y que está cometiendo un grave error, en esas condiciones pues no tiene sentido hablar con una pared enfrente. Y el Vaticano es testigo de eso, lo vivieron, gastaron también el tiempo, invirtieron un tiempo y un esfuerzo en Venezuela buscando un consenso que, lo anunciaron, o sea, dicen que lo lograron, y luego el régimen no cumplió ninguno de los planteamientos que habían establecido. De manera que esto no es, el Vaticano no es un actor nuevo en nuestra realidad, sino que ya han sido también burlados por el propio régimen. Hasler Iglesias, dirigente del Partido Voluntad Popular, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Ya regresamos nosotros con mujeres en la encrucijada. Venezolanas en el exilio se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir. Me acompañen utilizando la... Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu trata BZLA. Numeral conclu trata BZLA. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Víctimas de la profunda crisis económica y social que azota a Venezuela, muchas mujeres han llegado al límite para poder sobrevivir. Precisamente en Cúcuta, un grupo de mujeres esconden su dolor detrás de sonrisas fingidas. En el siguiente reporte, Isa Suárez nos cuenta a qué se dedican. En las esquinas y en las plazas principales en la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia,
Las mujeres venezolanas esconden su dolor detrás de fingidas sonrisas. Aquí conocí a Marisa, que tiembla mientras me cuenta su historia. Es frustrante porque yo no estudié para esto. Como enfermera en su país, trabajaba 15 días por una bolsa de harina. No tuve otra opción que trabajar en esto. Frustrada, desesperada y sin poder encontrar trabajo en una de las ciudades con el mayor desempleo en Colombia, ahora vende su cuerpo para alimentar a sus hijos que sigan en Venezuela. Gana tan solo $6 por hombre. Es frustrante porque tienes que darte cuenta de que trabajaste 5 años de mi vida estudiando, pero 5 años que yo siento en este momento que fueron perdidos porque no los puedo ejercer. Con cada lágrima llena una gota de ira. El gobierno tiene mucha parte en esto, el actual, pero más culpa tiene el anterior. Pero la vergüenza la abruma y mantener el secreto la está desarmando. ¿Crees que ella iba a entender tu razón para hacerlo? Mi mamá es una super mamá. Mi mamá lo es todo. Y yo sé que el día que ella se llegue a enterar, yo sé que le va a doler, pero no me va a juzgar. En otra plaza no muy distante, Soy una mujer que nunca imaginé esto, llegar a este extremo. me reúno con una abogada con experiencia, que también vende sexo para alimentar a sus 2 hijos y a sus padres que están en Venezuela. Me alcanza para darle solo el desayuno, a veces solo el almuerzo. A veces se acuestan sin comer. Y bueno, van a la escuela. Hago hasta lo imposible. Pero lo imposible, me cuenta, se ha tornado una pesada carga. Al fin del día, ¿qué haces vos? ¿Lloras? ¿Rezas? Me arrodillo en las noches a pedirle a Dios. Hasta fui a la iglesia a pedirle perdón a Dios porque pienso en las caritas de mis niños, en mis padres. No es fácil, amiga, no es fácil. Isa Suárez, CNN, Cúcuta, Colombia. Estupendo el reportaje de Isa Suárez. Ahora le doy la más cordial bienvenida a Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, de Venezuela, coautora del estudio Trata de Personas, Trabajo Forzoso y Esclavitud Moderna e Investigaciones de ONGs. Un estudio que, entre otros, habla sobre cómo las mafias colombianas atrapan a las mujeres venezolanas para prostituirlas en países como México, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana. También hay que decirlo y apuntarlo, ella es activista de derechos humanos. Beatriz, gracias por estar esta noche desde Nueva York con nosotros. La opinión pública parece estar mucho más enfocada en los asuntos relativos a la crisis política y económica y da la impresión que a veces se ignoran los detalles de la movilidad humana y los graves riesgos que esta tiene. De hecho, el reportaje de Isa Suárez lo pone en cierta manera en perspectiva. ¿Por qué crees que la opinión pública y muchos medios no necesariamente están visibilizando esta realidad? Bueno, Venezuela vive desde 2015 una emergencia humanitaria compleja que no es producto de un conflicto armado interno ni tampoco de un desastre natural, sino de parte de la ruptura de la institucionalidad democrática. Y las consecuencias vienen ocurriendo de forma prolongada y progresiva, teniendo un impacto muy doloroso en los venezolanos, pero digamos, fue en los últimos años, sobre todo de 2013, donde las consecuencias empezaron a verse en la crisis de movilidad humana de venezolanos y donde esta crisis llegó a la puerta de los países a nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica. Y pues allí se vio el rostro y la desesperación y el efecto y las consecuencias de esta prolongada emergencia humanitaria compleja. Y que nosotros desde hace 2 años venimos denunciando su efecto devastador y desproporcionado en las mujeres. Sobre todo esta crisis de movilidad humana que contiene flujos migratorios mixtos, donde se encuentran mujeres
migrantes o parte de la migración que es de carácter forzado y también mujeres refugiadas, digamos, tienen en común esta necesidad de protección internacional por las condiciones en que los venezolanos y las venezolanas están dejando desesperadamente el país, y eso ha sido reconocido en innumerables oportunidades por organizaciones internacionales, y de allí la importancia de la protección. Como tú decías al principio, las mujeres en Venezuela están en el borde, están al límite. Nuestro informe se denominó Informes a Mujeres al Límite y habla de estas consecuencias desproporcionadas. Este año... Ahora bien, sí, ahora bien, te iba a preguntar, ¿cómo se atiende hoy día, aquí y ahora, esta emergencia humanitaria, y cuál debería ser la respuesta internacional para justamente atenderla? Sí, también hemos dicho que esta complejidad no puede tener una respuesta sencilla, requiere una respuesta completa, que sea multisectorial, que sea coordinada y que sea comprensiva de la situación, que combine no solamente la situación, la protección de derechos humanos y también la protección humanitaria. Y parte de esto es determinar, y con eso nosotros estamos haciendo un informe que vamos a presentar próximamente y que es la continuación de este trabajo con Mujeres al Límite, de demostrar la acción diferenciada en las mujeres, que habla sobre los factores de riesgos y vulnerabilidades, como el tema de salud, como el tema de alimentación, como el tema de la violencia en los países orígenes afecta a las mujeres, pero también como los países de tránsito y los países de destino, también los estados tienen responsabilidad de dar una respuesta asertiva. Recientemente hicimos la presentación ante el Comité de la CEDAW, un informe sombra, esta coalición Equivalencias en Acción, junto a Women's Link, una organización colombiana, para evidenciar también la respuesta del Estado colombiano para la protección de los derechos humanos de las mujeres en este contexto donde existen riesgos y condiciones de vulnerabilidad que las afectan de forma diferenciada y que son propios o tienen su origen en la movilidad humana o en la crisis de movilidad humana, y donde se generan diferentes prácticas de esclavitud moderna, entre ellas la trata y el tráfico de personas. Hay una cifra que me parece pertinente que la compartamos con la opinión pública. El 80% de las víctimas de trata en Colombia son mujeres, según la Organización de Naciones Unidas. Una buena parte de ese porcentaje efectivamente son mujeres venezolanas específicamente. ¿Qué información han encontrado ustedes en el reporte que han confeccionado y que atañe a la realidad de estas mujeres venezolanas? Bueno, como te digo, el reporte va a ser publicado próximamente, gracias al trabajo de la coalición Equivalencias y también con el apoyo de la Embajada de Canadá, pero digamos lo que podemos adelantar son las dimensiones de género de las crisis de movilidad humana y cómo estas vulnerabilidades o condiciones de vulnerabilidad coinciden con hacer las mujeres el objetivo de redes de trata internacional. Y también, como decíamos, un informe del año pasado que presentamos con la organización Paz Activa y también con el apoyo del gobierno británico, que es líder en el trabajo de esclavitud moderna, las diferentes prácticas análogas que se refieren a no solamente la explotación sexual, al trabajo forzoso, a condiciones de servidumbre y esclavitud que afectan de forma diferencial a las mujeres. Cuando hablabas en el caso colombiano, pero también es una dinámica a nivel mundial, las principales víctimas de este tipo de esclavitud, pues sobre todo la explotación sexual, son mujeres. Y esto tiene que ver con la discriminación por razones de género y cómo también vivimos en una sociedad patriarcal, que al final lo que te evidencia es que estas mujeres, como veíamos en el reporte, se culpabilizan, son objetos sexuales y esto se normaliza y no se ve como algo penado. Entonces al final estas mujeres tampoco, que son víctimas de violencia sexual o explotación sexual, no acuden a las instituciones porque se sienten culpables, porque además en el tema de la movilidad humana, las personas migrantes y refugiadas que tienen esta condición de vulnerabilidad estructural se invisibilizan y por supuesto estas condiciones de impunidad son los que perpetúan estas violaciones a los derechos humanos. ¿La solución de este problema pasa necesariamente por el recambio político del país? Me lo vas a responder, por favor, después de la pausa, porque vamos a continuar conversando con Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, de Venezuela. Nos acompaña en vivo desde Nueva York. Y ya regresamos con
Víctimas de la crisis venezolana, familias separadas, venezolanos desperdigados por el mundo. Continuamos conversando con Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, de Venezuela. La movilidad humana y la trata parecen ser una consecuencia del problema económico y social del país. Esto lo dicen muchos sociólogos. La solución de este problema necesariamente, como le preguntaba antes de ir a pausa, ¿pasa por el recambio político o también hay otros factores? Sí, bueno, recuperar la democracia nos permitirá tener instituciones y nos permitirá, un término, poder recuperar una vida digna en Venezuela. Sin embargo, la movilidad humana y esta crisis ya ocurrió, está pasando, millones de venezolanos, más de 3 millones de venezolanos, según cifras conservadoras, ya se encuentran fuera de Venezuela y se estima que 2 millones más durante el año 2019 saldrán, y la necesidad de protección y la necesidad de respuesta coordinada, de una respuesta regional, es fundamental en este momento para poder atender y proteger, brindar soluciones duraderas y también cumplir y proteger los derechos humanos. De diferentes organizaciones de la sociedad civil se ha generado un plan de acción de movilidad humana donde estamos haciendo propuestas no solamente para la protección, para que la respuesta de los estados sea coherente, tanto los estados de tránsito como de acogida, y de aquí la importancia de la información que estamos generando específicamente para las mujeres en cuanto a los riesgos y las vulnerabilidades para que puedan encontrar protección en los países de acogida, desde sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida libre de violencia. Y es por eso que, por supuesto, tiene que haber una resolución a la crisis de Venezuela, que eventualmente también permita el regreso y la repatriación de los venezolanos y las venezolanas al país. Pero en los momentos actuales, esta crisis debe ser atendida, no puede ser dejada de lado por la atención de lo político, por eso decíamos que tiene que haber una aproximación combinada que dé respuesta a esta situación compleja y que sea coordinada y coherente y que combine diferentes sistemas. Ahora bien, la trata está tipificada como una violación de derechos humanos. Es un crimen, entiendo, pluriofensivo. Mi pregunta, ¿qué responsabilidad tienen, en este caso, los gobiernos de Venezuela y de Colombia ante la falta de atención que aparentemente existe en esta realidad? Sí, bueno, es considerada, dependiendo de por quién sea perpetuada y en el entorno, en el contexto y la finalidad, no solamente puede ser considerada incluso como un crimen de guerra, como un crimen de lesa humanidad o como un delito internacional. Y por supuesto tiene las dimensiones de violaciones a los derechos humanos por la responsabilidad del Estado de proteger y garantizar los derechos de los hombres y mujeres, niños y niñas expuestos o en condiciones de vulnerabilidad ante este flagelo. Digamos, desde el punto de vista internacional, tiene que haber una respuesta porque es un flagelo lamentablemente que afecta a nivel mundial, pero que en crisis de movilidad humana y en momentos de emergencia humanitaria se conjugan elementos de gran potencial para que las personas en esos contextos sean objetivos de una de estas prácticas de esclavitud moderna, que es la trata y el tráfico, entre otras. Gracias, Beatriz. Ciertamente que el tema del tráfico humano es un tema que CNN le ha puesto muchísimo interés a través de su proyecto Libertad, que trata de visibilizar muchísimo esta realidad. Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ de Venezuela, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Y nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con la parte final de Conclusiones. Esta noche a los turistas en Buenos Aires. Traer todo el mundo. En tiempo real recibo... Descúbrelos. Bueno, les recuerdo que a partir de este martes vamos a tener una cobertura especial en la frontera colombo-venezolana. ¿Cómo se va a entregar la ayuda humanitaria? ¿Cuándo se va a entregar? Fernando del Rincón está llegando a Cúcuta con su equipo para informar sobre
todo lo que allí suceda. Mañana conclusiones en un horario especial, 9 de la noche, hora de Miami, 9 de la noche, hora de Miami. Así que Fernando va a estar por el resto de la semana transmitiendo desde Cúcuta, Colombia. Y hasta aquí, conclusiones. Mañana Fernando en un programa imperdible desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Y a usted, gracias por su sintonía. Buenas noches y que tenga una gran semana.